El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, en el contexto actual que estamos viviendo, pareciera que este evangelio se hace realidad, sobre todo desde la perspectiva de la violencia, de la destrucción, de la guerra, del estar el uno contra el otro contra uno, contra dos, y así podemos decir que entonces el evangelio efectivamente se hace realidad y que verdaderamente Jesús cumple sus promesas. Sin embargo, en este domingo nos encontramos con unas expresiones de Jesús que nos cuesta entender del todo y que ciertamente nos cuestiona en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de actuar desde nuestro ser consagrados, consagradas, y qué digo consagrados, sino desde nuestro ser cristianos. Jesús dice: he venido a traer el fuego a la tierra. Sabemos que el fuego en el Antiguo Testamento simboliza la intervención soberana de Dios para purificar las conciencias, ya que debe purificar lo que está destinado al reino, de tal manera que efectivamente aquel fuego que nosotros vemos en la zarza ardiendo, además de significar la presencia de lo divino, significa también la conciencia de estar ante ello, la purificación. El fuego simboliza la fuerza del Espíritu Santo. Recordemos Pentecostés, ese fuego que es contradictorio porque por un lado alumbra, ilumina, calienta y por otro lado consume, destruye. No hay nada que esté delante del fuego que pueda permanecer de pie fuera de unos muros, ¿verdad?, de piedra.
El fuego mesiánico de Cristo no es otro que el mismo reino de Dios que conlleva en sí un elemento destructor, no de la obra del hombre, sino del pecado. El fuego mesiánico destruye el pecado, destruye la maldad, destruye la división, destruye lo que es todo lo que es contrario al reino. No puede surgir una nueva estructura de vida si previa o simultáneamente no se destruye la estructura que oprime al hombre por dentro y por fuera. El gran pecado de los cristianos sería dejar que este fuego de Jesús se vaya apagando. ¿Para qué serviría una vida consagrada, instalada? ¿Para qué serviría una iglesia de cristianos instalados cómodamente en la vida, sin pasión alguna por Dios, sin compasión por los que sufren, sin caridad con los que tienen hambre o están solos o con los enfermos? Cada vez más incapaces de atraer, de dar luz, de ofrecer calor. ¿Qué sentido tendría una vida del cristiano así, apagada, efímera, volátil, tibia? Si Jesús fue un hombre en conflicto, si los primeros cristianos experimentaron en su vida y en sus familias la división y el conflicto, nuestra condición de seguidoras, de seguidores de Jesucristo nos sitúa en la misma línea y nos impulsa a preguntarnos seriamente, ¿qué nos mueve o qué nos movió al seguimiento de Cristo? ¿Y cómo estamos verdaderamente desde esta perspectiva del fuego de Dios, del fuego mesiánico, del fuego del Espíritu? ¿Cómo estamos respondiendo y correspondiendo a este seguimiento? Otra expresión del Evangelio: no he venido a traer la paz, sino la división. Iniciábamos precisamente esta reflexión diciendo que pareciera que este Evangelio se hace realidad hoy. No sé si antes, pero hoy más que nunca nos damos cuenta de la situación tan triste que estamos viviendo, no solamente entre la sociedad, no solamente con la violencia, sino entre las familias y entre nuestros mismos monasterios y nuestras mismas comunidades. Jesús nos deja claro que no acepta la paz a cualquier precio. Su intención no es apoyar la tranquilidad del status quo, sino traer la crisis que separa a los que están de parte de los hambrientos, de los que se sienten satisfechos haciendo el mal. Su mensaje trae división. Mientras que unos creen en su palabra, otros no creen y la rechazan. Jesús nunca habla de una paz pasiva, una paz ausente de problemas, una paz individual y egoísta. Jesús requiere, desea, invita a personas que se decidan con Él y con el bien, aunque no lo quiere, pero deja en libertad que la persona decida a favor o en contra, a favor de Jesús o en contra de Jesús, a favor del mal o en contra del mal. Aquí entra la libertad y la capacidad de decisión de cada persona. Y no porque nosotros, ¿verdad?, vivamos en un estilo de vida, no porque seamos consagrados, consagradas de nuestro bautismo y viviendo concretamente a través de la emisión de los votos evangélicos, estamos exentos de estas cosas. También nosotros podemos tomar partido a favor de Jesús, a favor del reino, o en contra de Jesús y en contra del reino. Cuando como religiosos, religiosas, cuando como cristianos no vivimos la novedad del Evangelio, nos convertimos en un agregado más de la sociedad.
sin nada que aportar, sin nada que ofrecer. Nos convertimos, ¿verdad?, en parte de una sociedad con la cual convivimos pacíficamente en buen entendimiento. Pensamos que el vivir de esa manera es la paz, el buen entendimiento con la cual convivimos esta sociedad pacíficamente, sin oponernos a estructuras que destruyen, a estructuras que van en contra del Evangelio, a estructuras que van en contra de Jesús, sin oponernos a estructuras que crean en la sociedad un estado de injusticia, de violencia, de hambre, de violación de derechos humanos, de adoración de los líderes. Convivimos y no tenemos problemas. En nuestras comunidades, en nuestros monasterios, estamos en paz, aunque a veces no nos dirijamos la palabra unos a otros, unas a otras. Y esto es delicado, porque esto es ir en contra de Jesús, esto ir en contra del fuego que Él vino a traer. En una ocasión, Joan Baptiste Metz, que es el que ha generado toda la teología política, ¿verdad?, pues decía, refiriéndose precisamente a Europa: los cristianos en Europa nos enfrentamos al desafío más grave, decidirnos entre una religión burguesa o un cristianismo de seguimiento. Y es bueno que nos preguntemos, ¿nosotros vivimos en clave de seguimiento o nos hemos acomodado? Optar por el seguimiento significa entrar en conflicto, dejarnos interpelar por el Espíritu de Dios, dejar que ese fuego calcine en nosotros todo lo que no es de Dios e impulse los valores del reino. El seguimiento de Jesús implica casi siempre caminar contracorriente, en actitud, entendámoslo bien, de rebeldía y de ruptura frente a costumbres, modas, corrientes de opinión, ideologías que no concuerdan con el espíritu del Evangelio. Eso exige no solamente resistirse a dejarse domesticar por una sociedad superficial y consumista, sino saber contradecir a los propios amigos y familiares cuando nos invitan a seguir caminos contrarios al Evangelio. Esto constituye al cristiano en hereje social. Por eso seguir a Jesús implica estar dispuestos a enfrentar el conflicto de la cruz, a compartir la suerte de Jesús, a aceptar libremente el riesgo de una vida crucificada como la suya, sabiendo que nos espera la resurrección. Hermanas, hermano, yo mismo, si meditamos el mensaje de Jesús, nos provocará primero división en nuestro interior, ya que allí nos daremos cuenta de las cosas que hacemos y son antievangélicas. ¿Cuántas de las veces al leer, al reflexionar, al orar con el Evangelio, no nos interpelamos nosotros mismos y entramos en ese conflicto? ¿Sí? En cuestión de nuestro seguimiento. Allí viene la primera división y la tomamos de postura personal. Debo decirme, Jesús no quiere tibios. Debemos permitir que su fuego purifique nuestra conciencia, queme y destruya todo aquello que esté en contra de Dios y de los hermanos, y que destruya todo aquello que nos deshumaniza. Hermanas, si acogemos la palabra de Jesús, sepamos que nos traerá división con aquellos que viven a su libre albedrío.
manejados por sus caprichos individuales, por aquellos que se han dejado seducir por los placeres del mundo y la felicidad pasajera. Hoy la vida religiosa tiene razón de ser desde el testimonio evangélico que puede brindar a la sociedad. En la vida social y política de países, sobre todo donde imperan las dictaduras, comprobamos cómo el tema religioso no es bien aceptado e intentan, ¿verdad?, hacerlo a un lado, porque según dicen, la fe pertenece al ámbito de lo privado. Eso dicen en nuestro país. Mientras que nosotros mantenemos que la fe se demuestra y se vive en el camino de la vida, sin imposición, pero con un objetivo: proclamar a Jesucristo, anunciar la buena nueva del reino. Por eso hemos de anunciar la verdad, denunciar el peligro y vivir anclados a este Dios que nos ha amado primero. El acoger la palabra de Jesús nos impide hacernos de la vista gorda, como decimos, o vivir como si nada pasara, porque pasa y pasa mucho. Queridas hermanas, es necesario, como nos decía la segunda lectura, mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Dios nos conceda la gracia de ser sal de la tierra y luz del mundo, de dejarnos abrazar por el fuego del Espíritu de Dios para que proclamemos a Cristo, pobre, humilde y crucificado y resucitado, a esta sociedad que cada vez está más lejos de creer en Jesucristo. Que María, la Madre del Amor, nos acompañe en este caminar.